Vamos a hablar sobre este tema con Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muy buenos días. Le pregunto, nosotros encontramos resoluciones y disposiciones que estamos viendo en pantalla en este momento, las está pasando nuestro operador Claudio Rodríguez en el streaming, por 8.026 millones de pesos. Son 6 resoluciones que hasta ahora encontramos. Pero usted dijo ayer que los contratos con el IOSFA, la obra social militar, que está quebrada en 200.000 millones de pesos, totalizan unos 25.000 millones semestrales. ¿Es así? Sí, es eso lo que proyecta la obra social, lo que llama la atención y llamó la atención de los trabajadores al poco tiempo que asumió la gestión que depende del ministro Petri, Ujú. es que casi toda, más del 90% de las compras de medicamentos se realizaban al mismo prestador, en este caso la droguería suizo-argentina involucrada en las denuncias de corrupción de la Andis. Es Ah, decir, dejando de lado la compra normal y habitual que tenía que recaer también en otros prestadores. Por otro lado, perdón, por eso es que exigimos. haga un punto ahí, perdón, Rodolfo, no se olvide lo que me iba a decir, que seguramente es muy importante, pero esto que usted marca es muy importante porque, y no nos podemos, no lo quiero dejar pasar, porque recién mostrábamos las resoluciones, si querés, Claudio, podemos mostrarla de vuelta en pantalla. Las resoluciones dan muchos oferentes, por ejemplo, Medifarm, Oriens SA, Droguería VIP, bueno, la Suizo-Argentina. Hay muchas droguerías que están como oferentes o como, digamos, licitantes, ¿no? Droguería Monumento SA. Pero usted dice que el 90% de todas estas droguerías que vemos en estos listados, que son decenas, el 90% se les llevaba la Suizo-Argentina. Más del 90% pudieron corroborar las delegadas y los delegados de ATE, y eso muestra con claridad que había información que se anticipaba a este prestador y que sin lugar a dudas las licitaciones eran hechas a medida, de manera tal que quien pudiera cumplir con los requisitos exigidos en ella fuera solo esta droguería, es decir, o licitaciones que estaban claramente orientadas para que el único que pudiera resultar electo o la única opción fuera la droguería suizo-argentina. Es por eso que exigimos desde ATE investigar al ministro de Defensa Luis Petri por estos contratos millonarios. Nosotros no tenemos dudas que la situación de crisis grave actual que atraviesa una de las obras sociales más grandes del país, con más de 650.000 afiliados, tiene que ver con un accionar corrupto que es el que la ha puesto a punto del colapso. No nos tenemos que olvidar que cuando asume la gestión Petri, la obra social, se encuentra una obra social con 25.000 millones de pesos de superávit, y que rápidamente, solo en 18 meses, la hicieron pelota. Hoy tienen un déficit de más de 200.000 millones de pesos, y nosotros creemos que este déficit se debe a un endeudamiento generado fundamentalmente en la compra de medicamentos que, por otro lado, no le llegaron nunca a los beneficiarios porque tiene todas las prestaciones cortadas. Claro, ayer en C5N con Gustavo Silvestre decíamos que todas estas prestaciones, estos contratos, son por medicamentos, por ejemplo, oncológicos para esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica, ELA, son de medicamentos delicados, de enfermedades delicadas, espondilitis, psoriasis, lupus. También tienen bueno, medicamentos para patologías de alto costo, para patologías también oncológicas, bueno, para diabetes, estoy leyendo todas las resoluciones. Y habiendo compras millonarias, como veíamos recién en las resoluciones que ponía Claudio Rodríguez, nuestro operador, en pantalla, esos medicamentos no llegaban a los soldados. Hay una
mujer, que es Gabriela, la esposa de Martín Salazar, que dice que no le llegaban los medicamentos para el cáncer del marido. Están dejando morir a la gente. No hay medicamentos oncológicos, insulina, los hospitales, en este caso los militares, están completamente desabastecidos de insumos médicos. Yo creo que el nivel de gravedad es altísimo en este momento. Yo tuve la oportunidad de escucharlo a usted en el informe anoche, en el programa televisivo. Bueno, yo creo que es elocuente esto que está ocurriendo. Tenemos un gobierno cuya representación se ha puesto en evidencia, es fraudulenta, porque nos dijeron que venían a terminar con los cubos y es evidente que los están perfeccionando. Si uno suma el caso Libra, ahora el de la Administración Nacional de Discapacidad, el de la obra social, ahora IOSFA, o el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, por supuesto, más allá en el tiempo, el Ministerio de Salud, la venta de candidaturas, creo que el gobierno no atraviesa su mejor momento. Quedó claro que hoy tenemos un gobierno que está hackeado por hechos de corrupción, una economía que no crece y un Congreso que de alguna manera le es adverso o aparece por lo menos inestable. Quedó el gobierno sin facultades delegadas, es un gobierno que pierde fuerzas. Nosotros los estatales tenemos que aprovechar. Los estatales le hemos perdido el respeto a este gobierno de coimeros. Aguiar, quiero hacer un par de punteos. Primero que nada, el hecho de que haya contrataciones del IOSFA, lo que está indicando que hay una preferencia para la suizo-argentina. Todavía no está aprobado que haya coimas para Karina o para Milei o para Lule Menem. Todavía no está aprobado eso en el caso del IOSFA. En el caso de la Administración Nacional de Discapacidad lo dice Españolo y lo está investigando. Pero yo sé que Picardi está investigando también lo del IOSFA, porque es un caso emblemático, porque es una obra social. También hay otras obras sociales, también está el Ministerio de Salud con contratos por 78.000 millones, pero le quiero poner nombre y apellido al IOSFA. El principal responsable es Luis Petri, ministro de Defensa. Después asumió desde el principio del gobierno, el primer director fue Oscar Sagaz, que tuvo una deuda de 90.000 millones. El segundo que lo sucedió fue Roberto Fioschi, que tomó un préstamo del Instituto de Ayuda Financiera que dirigía su mano derecha, Bettina Zurvalle. Después, al final del año pasado, renuncia a Fioschi y asume Bettina Zurvalle, y hoy la deuda es de 200.000 millones de pesos. ¿Y sabe quién asumió en el lugar de Bettina Zurvalle, que era la titular del Instituto de Ayuda Financiera, que antes había ocupado Fioschi y después Zurvalle? Y Zurvalle, cuando asume a cargo del IOSFA, deja a otro funcionario en el Instituto de Ayuda Financiera. O sea, ¿sabe quién es? Le cuento. Mendocino seguro. No es mendocino. Es el hermano de Manuel Adorni, es Francisco Adorni. Hoy es el titular del IOSFA, del Instituto de Ayuda Financiera, que le presta la plata a el IOSFA. Es el financista del IOSFA. Es Francisco Adorni, que va a ser candidato a primer diputado nacional por la sección octava de La Plata. Francisco Adorni, el hermano de Manuel. La necesidad de financiamiento que se generó en la obra social, no para garantizar las prestaciones médicas de los beneficiarios, sino para estos negociados que se están describiendo. No tenga dudas de eso. Todos los demás sí eran mendocinos, Fioschi, Sagaz, la Bettina Zurvalle, todos eran mendocinos, esos son de Petri,
pero en el IOSFA nombraron al hermano de Manuel Adorni. Es una cosa espantosa todo esto que está pasando en el gobierno de Javier Milei. Le pregunto, Aguiar, ¿van a denunciar esto del 90% de las prestaciones médicas y de medicamentos para el IOSFA, para la Suizo-Argentina? ¿Esto va a ser denunciado? ¿Van a hacer una presentación en la causa que dirige Sebastián Casanello y instruye el fiscal Picardi? Desde la semana pasada, la Junta Interna de nuestro sindicato, con representaciones del organismo, está trabajando junto al equipo jurídico nacional de ATE para realizar las presentaciones que correspondan en la justicia. Nosotros creemos que la investigación no solo tiene que alcanzar al ministro Petri, sino que a esta altura algunos hablan de la renuncia del ministro de Salud, la necesaria y urgente renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones. Nosotros decimos, el ministro de Salud, Lugones, tendría que estar preso ya. No resiste el menor archivo. 157 muertes evitables sobre sus espaldas, 97 que fueron por el fentanilo adulterado que él debió haber controlado y 60 más por demoras en las entregas de los medicamentos oncológicos. Hay un vaciamiento del sistema público de salud. Nosotros además queremos que se cree una comisión investigadora en el Congreso del accionar de este ministro. Lo que usted dice es verdaderamente escalofriante. 157 muertos, 97 por fentanilo, 60 por falta de suministro de medicamentos de cáncer. Y bueno, y también hay muchos problemas entre las familias militares que no les suministran los medicamentos. Hay mucho malestar militar dentro del IOSFA. Además, lo de Mario Lugones es muy complicado por lo que es la falta de control de la ANMAT, ¿no? De la agencia que tiene que controlar los medicamentos y alimentos. Mire, Lugones es uno de los mayores exponentes de las corporaciones médicas privadas. No está de casualidad al frente de la cartera de salud y con el perfil que tiene. Desde que él asumió, lo que ha venido ocurriendo es que se llevaron adelante medidas para favorecer una transferencia multimillonaria de recursos desde el sistema público de salud al sistema privado. Las únicas que crecen son las grandes clínicas y sanatorios privados en este momento, mientras que todos los hospitales se caen a pedazos y solo funcionan por el esfuerzo, la vocación de servicio y el sacrificio de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud. Estamos siendo saqueados. Creo que hay una oportunidad para poder ponerle un freno a este gobierno. En nuestro caso, nosotros los estatales vamos a mantener reuniones hoy, vamos a convocar a todas las instancias orgánicas de nuestro sindicato para profundizar nuestro plan de lucha. Los tenemos que seguir poniendo en evidencia. Hoy la Cámara de Diputados va a tratar a las 12 del mediodía la interpelación a Karina Milei, Mario Lugones y Lule Menem. Están votándolo hoy a las 14 a las 12 y a las 14 se va a tratar de votar la comisión investigadora para el caso fentanilo. ¿Usted cree que si esto se llega a comprobar, todos estos negocios, coimas, si hay algún indicio de comprobación fehaciente, podríamos estar ante el riesgo de un juicio político al presidente? Sí, yo soy de los que cree que el juicio político no hacía falta que salieran a la luz estos hechos de corrupción. Ya debió haber procedido antes por mal desempeño en las funciones, porque desde la Casa Rosada se ha deteriorado, se ha degradado de manera grave la democracia, pretendiendo gobernar por decreto. Por eso también tenemos que resaltar, yo creo, uno de los triunfos más claros que hemos tenido los estatales
cuando el Congreso rechazó definitivamente los decretos de la regulación del Estado que pretendía llevar adelante el gobierno. Le hemos puesto freno a la reforma del Estado planificada por Sturzenegger. Me refiero a que pretendieron gobernar por decreto y es muy grave que a los 20 minutos de que haya sido votada una ley, en la Casa Rosada se estaba firmando un decreto para desafiar a dos poderes del Estado a la vez. Por un lado, al Poder Judicial, que había emitido, en el caso del INTA, por ejemplo, una resolución judicial prohibiendo cualquier reestructuración, y a lo que se había resuelto en el mismo Congreso. Digo, ganamos una batalla crucial en la guerra que nos declaró el gobierno. El juicio político, bueno, debió haber llegado mucho antes. Por supuesto que ahora yo entiendo que ha sido golpeado en su línea de flotación el gobierno. Ya cualquier medición da cuenta, aún antes de que se conociera el caso Andis, que la percepción pública acerca de la gestión del presidente Milei es la peor desde que asumió su mandato. En mucho habremos tenido que ver y habrán tenido que ver todos aquellos que desde el primer instante no se callaron, no se victimizaron y salieron a confrontar a un gobierno que sabíamos no tiene ninguna posibilidad de cambiar su dirección, que solo viene a beneficiar a los que más tienen en la Argentina, destruyendo las condiciones de vida del rey. Rodolfo, le tengo que cortar, pero una última y muy cortita. Ayer Martín Menem dijo que ponía las manos por Karina Milei y después le prohibieron la nota con Luis Majul. ¿Usted cree que esto es un montaje político, como dice el gobierno, como dicen los Menem que hasta ahora han hablado? ¿Un montaje electoral? Mire, yo a Martín Menem lo vi desencajado. A Martín Menem lo vi muy incómodo, visiblemente afectado, porque tenía que decir cosas que evidentemente no se correspondían con lo que sentía. Tiene las manos quemadas ya. O sea que cree que ya se quemó. Está bien. Rodolfo, le mando un abrazo grande, gracias. No, un saludo para todos, hasta luego. Hasta luego, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.